grabación para dejar registro de esta sesión que puedan acceder luego desde Classroom. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Voy a mostrarles, así como la semana anterior les mostré cómo funciona, digamos, básicamente el proceso de modelado paramétrico. Hoy quiero mostrarles cómo va el tema con respecto al modelado poligonal. ¿Qué es eso de modelado poligonal? ¿Para qué lo utilizamos? ¿Qué tipo de herramientas vamos a utilizar? Y en general, ¿cómo funciona ese proceso? Voy a utilizar para esta sesión, para dar ejemplo de lo que quiero mostrarles, un software llamado 3D Studio Max. Pero pues hay varias herramientas que utilizan una metodología similar dentro del modelado. Simplemente pues es la que yo más uso y es la que tengo aquí disponible en este momento. Pero el proceso va a ser similar con otras herramientas. Bueno, ¿qué es eso de modelado poligonal? Ya hace un par de semanas yo les había hecho un paralelo entre uno y otro y les hablé más o menos de cómo o cuál era el proceso o cuáles eran las diferencias más notorias, perdón, entre un tipo de modelado y otro, entre un método y otro. Vamos a ahondar un poco entonces en la metodología o en el método de modelado poligonal, donde a diferencia del modelado paramétrico, la geometría no va a depender de unos valores que yo pueda controlar, sino que va a depender de la disposición espacial de una serie de polígonos, caras en general. Esto que estoy haciendo en este momento es modelado paramétrico, es decir, la geometría, la forma de esa caja está dependiendo de unos valores que yo le he asignado o que le estoy asignando en este momento. Pero cuando trabajamos sobre modelado poligonal, muy rápidamente perdemos esos parámetros y vamos en este caso a convertir este objeto en un objeto editable, en un poliedro editable. Esta es la base del modelado poligonal, partir de una forma que me permita controlar algo que llamamos sus subelementos. ¿Qué son los subelementos? Son los componentes de esta geometría como objeto tridimensional. Esos componentes usualmente serán los vértices. Entonces, los vértices son los puntos de encuentro de dos o más lados. Entonces, en este caso, esta cajita tiene 8 vértices. Cada una de las esquinas es un vértice que nos está mostrando aquí en azul y yo puedo cliquear y modificar o transformar. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este vértice y moverlo a algún lado para cambiar o alterar la geometría de esta forma. Eso ya es modelado poligonal. Como les decía, la forma final va a obedecer a la disposición espacial de una serie de polígonos y no a unos parámetros, por eso un nombre y otro. Entonces, los vértices, como les decía, en este caso tenemos 8 vértices, cada una de las esquinas sería un vértice, tenemos los lados, en el caso de los lados es ese segmento entre vértice y vértice. Cada una de estas esquinitas, de estos ángulos, es un lado. Entonces tendríamos, en este caso, 12 lados, 4 lados por la cara superior, 4 lados por la cara inferior y los 4 laterales, 12 lados. Borde, no tenemos bordes en esta forma porque los bordes son el contorno o los lados de algún vacío, de algún hueco que tenga la geometría. En este caso, esta geometría no tiene ningún hueco, entonces no tendríamos bordes, pero hagámosle uno. Voy a hacerle aquí una modificación a esto. Ok, listo. Elimino esta cara. Entonces he hecho hueca esa caja y ya tenemos un borde. Si vamos aquí a los bordes, este contorno que bordea esa perforación, ese vacío, ese es un borde. Tenemos polígonos y los polígonos son básicamente esas caras que pueden contener 3 o más lados. Es decir, cuando hablamos de polígono nos referimos a una geometría que tenga varios ángulos.
¿sí? Porque, digamos, solemos entender el polígono como una forma de varios lados, pero la palabra realmente significa varios ángulos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta cara tiene 4 ángulos, todas estas caras tienen 4 ángulos, pero podríamos tener formas o caras de 3 ángulos. Por ejemplo, si cortara, voy a hacer un pequeño corte de aquí a acá, ¿listo? Y ahí tendríamos polígonos de 3 ángulos, formas de 3 lados. Entonces pueden ser de 3 lados hacia arriba hasta donde quieran. La cantidad de lados que delimite esa forma, pues va a llevarme a otro concepto que vamos a ver en un momento, que es la densidad de la malla. Ya les voy a hablar de eso. Y elementos, por último, en este caso, este objeto solamente contiene un elemento, porque los elementos serán partes distintas del mismo objeto. Entonces, bueno, luego les mostraré algún ejemplo con varios elementos. Ahora, ¿qué características tienen estos objetos cuando los modelamos por medio de este método? Lo primero que debemos tener muy claro cuando hablamos de modelado poligonal es que en el modelado poligonal las curvas no existen. Es decir, este objeto que ustedes están viendo como una esfera, realmente no es una esfera ni el programa la está calculando como esfera. Es una secuencia de caras planas. Cada uno de esos cuadraditos en los que está dividido es realmente plano y simplemente se organizan para parecer una esfera. Y si hacemos un proceso que se llama renderizado, que es transformar este modelo 3D más sus materiales, más unos cálculos de luz y bueno, otra serie de factores que tiene en cuenta el software. Perdón, un segundito, lo cambio aquí a Scanline, listo. Si hacemos un proceso de renderizado, vamos a obtener una imagen, básicamente, y en esa imagen, viendo esta esfera en primer plano, si nos acercamos, pues pareciera que efectivamente es una superficie curva. Él trata de disimular esos contornos rectilíneos de esas caras, haciendo una difuminación de la luz para que parezca que la superficie es curva. Pero nos damos cuenta en el contorno de la esfera que realmente ahí no hay curvas, sino una secuencia de segmentos rectos. Cada uno de esos polígonos realmente es plano. ¿Y por qué ocurre esto con el modelado poligonal? Porque a diferencia del modelado paramétrico, estas herramientas no pretenden hacer cálculos sobre el objeto, no pretenden determinar ninguna característica física o dinámica de ese objeto, sino que en el modelado poligonal básicamente lo que queremos es que las cosas se vean como yo quiero que se vean. ¿A qué me refiero con eso? Con que, por ejemplo, en este caso no importa si la esfera realmente está compuesta por caras planas, si, por ejemplo, esa esfera la vemos de lejos. Si esta esferita la viéramos en esa imagen final que voy a obtener, por ejemplo, a esta distancia, y volvemos a renderizar, ¿quién se va a dar cuenta en esta imagen si los bordes eran o no rectos o se veían o no rectos? Al obtener finalmente una imagen, ya hablamos nosotros de imágenes digitales, lo que estamos teniendo es una secuencia de píxeles o una matriz de píxeles. En este caso, por ejemplo, el píxel se ve antes de lograr notar los segmentos rectilíneos de esa esfera, de las caras de esa esfera. Mientras que si vemos la esfera muy de cerca, seguramente ahí sí vamos a notar primero los bordes rectos de la esfera antes del píxel. ¿Qué ocurre en ese caso? Pues yo le puedo agregar más y más y más segmentos a esto. Entonces, por ejemplo, le puedo poner 120 segmentos en lugar de 32 que tenía y así vemos una esfera aparentemente curva. Pero de nuevo, simplemente tiene más caras, más segmentos, pero no es realmente curva. ¿Por qué él no calcula curvas? ¿Por qué estas herramientas no hacen cálculos sobre curvas? Porque estas herramientas tienen que tener en cuenta varios factores, como lo mencioné hace un momento. No solo la geometría, sino también están hechas para calcular texturas y materiales. También están hechas para calcular iluminación, posiblemente animación y en general
una serie de operaciones que harían muy, muy, muy complejo el trabajo si se hicieran todos los cálculos geométricos necesarios para dibujar curvas realmente. Por el contrario, cuando hablamos de modelado paramétrico, en el modelado paramétrico sí existe la curva, porque en esos programas sí está haciendo los cálculos que necesita para entender que un segmento o que un objeto es curvo y necesita entenderlo así, porque como el objetivo del modelado paramétrico principalmente es poder hacer cálculos, simulaciones, análisis sobre el objeto, pues se necesita que se hagan cálculos muy precisos sobre la geometría. En cambio, estas herramientas no están hechas para eso. Estas herramientas no están pensadas para obtener datos o hacer simulaciones o análisis de elementos finitos o algo así. No, no, no. El modelado poligonal se utiliza usualmente, para obtener productos audiovisuales. Es decir, utilizamos modelado poligonal, por ejemplo, para modelar personajes para videojuegos. Utilizamos modelado poligonal para modelar objetos también para videojuegos o para productos audiovisuales, entiéndase cine, televisión, video. Usamos el modelado poligonal para obtener imágenes que muestren algo, como en el caso de la visualización arquitectónica. Yo les contaba que esas imágenes que ustedes ven en las salas de ventas cuando llegan a ver un proyecto de vivienda que no se ha construido, a ustedes se los venden a partir de una serie de imágenes de cómo va a quedar el proyecto. Esas imágenes son obtenidas a partir de este tipo de procesos de modelado poligonal, asignar materiales, crear una iluminación, en fin, les voy a mostrar un pequeño ejemplo. Digamos, en este caso, aquí yo ya tengo una escena donde hay unas luces y otro tipo de elementos dispuestos. Voy a traer un objeto modelado poligonalmente. Listo, digamos este objeto. Ok. Listo. Esto que vemos acá es un modelo, no está hecho en Max, esto está hecho en otra herramienta, está hecho en ZBrush, pero igual es un objeto poligonal. Si vemos aquí sus contornos, veremos que es una serie de caras, en este caso caras triangulares, muchas caras, porque como les acabo de mostrar con la esfera, si yo necesito que el objeto tenga mucho detalle, que se vean curvas o como si fueran curvas, pues necesito que ese objeto tenga muchas caras componiéndolo. Entre más caras haya, pues más detallado es el objeto. Aquí van a ver, por ejemplo, listo. Listo, miren el nivel de detalle que tiene este objeto. Pero está compuesto por una cantidad impresionante de caras. Es algo que cuando hacemos este tipo de modelado poligonal, algo que debemos tener muy en cuenta, porque estos procesos suelen consumir muchísimo hardware. O sea, no se puede en cualquier computador usar este tipo de herramientas, porque suelen ser muy, muy, muy pesadas por la cantidad de cálculos que tiene que hacer sobre esas geometrías. Y entre más polígonos tenga la geometría, pues más complejos resultan esos cálculos. Y por ejemplo, Profe, dime. pregunta. Digamos en el caso de las impresiones 3D, ¿el diseño se hace en modelado poligonal o o cómo funciona? Para impresión 3D podemos recurrir a cualquiera de los dos métodos. Digamos, este dragón que está modelado por el método poligonal, yo puedo exportarlo para imprimirlo. Igual, si hiciera una pieza en modelado paramétrico, por ejemplo en Inventor, en Solid Edge o SolidWorks, también puedo exportarla para imprimirla. Yo les contaba la semana pasada que, por ejemplo, en caso del modelado paramétrico,
hay elementos geométricos que no se modelan realmente en principio. Les hablé del tornillo, yo les decía, cuando hacemos un tornillo en modelado paramétrico, como en el caso de Inventor, uno simula la rosca, la simula porque el programa necesita hacer, de nuevo, unos cálculos que tiene preestablecidos sobre los parámetros de esa rosca, más el programa no la hace física, realmente no hace la rosca. Les voy a mostrar la próxima semana, porque vuelvo la próxima semana a tocar otros elementos de modelado paramétrico. Les voy a mostrar el ejemplo del tornillito modelado paramétricamente versus el modelo, perdón la redundancia, modelado poligonalmente. Es decir, cuando la geometría sí obedezca realmente a la rosca que debe tener. Entonces, en esos casos muy específicos, donde el modelado paramétrico no requiere que la geometría obedezca a, sino que él tenga unos parámetros que obedezcan a cierto factor, en ese caso sí necesito pasar primero por un proceso de, digamos, exportarlo a una herramienta donde yo pueda detallarle cosas, ¿sí? Por ejemplo. Es decir, pasarlo de modelado paramétrico a modelado poligonal. Pero si no tiene esa característica, si toda su geometría la logro obtener directamente desde la herramienta de modelado paramétrico, puedo perfectamente llevarlo directamente de Inventor, por ejemplo, a impresión 3D. Igual en este caso, de Max lo puedo llevar directamente a impresión 3D. Entonces, el tema o la diferencia no radica en el fin de ese modelo si hablamos de fabricación aditiva. Incluso hasta hace algunos años, digamos 15 años para atrás, estas herramientas de modelado poligonal solían no permitirme exportar en formatos que pudieran luego hacer control numérico de una máquina. Es decir, si esto, creo que ustedes han visto eso con Andrés, la diferencia entre fabricación aditiva y fabricación sustractiva. Entonces, como la impresión 3D es un proceso de fabricación aditiva, porque yo estoy agregando material poco a poco para componer la geometría. Mientras que cuando hablo de fabricación subtractiva es porque tengo una pieza de X material, un bloque de X material, y empiezo con alguna herramienta a quitarle material, como cuando se esculpe. La escultura es un proceso de fabricación subtractiva, porque empieza a quitar material para finalmente dejar la geometría que se quiere dejar. Estas herramientas de modelado poligonal no permitían exportar para generar código para ese tipo de máquinas de control numérico, ni fresas, ni tornos, ni nada de eso. Pero ahora también lo permiten. Yo puedo exportar en algunos formatos que me permitan luego llevar eso a una serie de código que controla esas máquinas. O sea que no es por la fabricación la diferencia. ¿Dónde radica la diferencia principalmente? En el fin en cuanto a, digamos, ahí se me va la idea, como el fin del producto, no de la fabricación, del tipo de fabricación, si se va a hacer físicamente, no importa cuál de los dos métodos sea, sino si tiene otro tipo de fines. Es decir, si esto se va para producción audiovisual, usualmente vamos a recurrir a un proceso de modelado poligonal. Si el modelo que estoy haciendo va a ser para video, lo que les dije hace un momento, ¿no? Video, televisión, cine, efectos especiales, realidad aumentada, realidad virtual, imágenes, es usualmente o debemos usualmente recurrir a un proceso de modelado poligonal. Mientras que si el objeto tiene como fin hacer análisis sobre la geometría, hacer análisis de elementos finitos, hacer simulaciones dinámicas, gemelos digitales, eh, simulaciones mecánicas, y en fin, digamos un análisis más de ingeniería del producto, usualmente vamos a recurrir a procesos paramétricos no poligonales. Entonces, la diferencia radica especialmente ahí, no tanto en el producto final físico, porque hoy en día se puede por cualquiera de los dos. Entonces, en este caso, les decía, por ejemplo, esta escena ya está calculando
una serie de geometrías. Voy a ponerle a esto un color negrito y creemos un material dieléctrico que tenga una reflectividad base menor, que tenga una superficie más corrugada. Entonces, por ejemplo, en este caso, el programa ya está calculando la geometría, ¿sí? Está haciendo un cálculo sobre esa geometría que es bastante compleja. Está calculando la iluminación, porque yo ya tengo aquí dispuestas una serie de luces y digamos, es un espacio con una iluminación determinada y encima el objeto tiene un material. Si yo necesito obtener una imagen de este tipo, digamos, medianamente realista, sí, que pues más o menos es lo que estoy intentando mostrar en este momento, sí o sí tengo que pasar por una herramienta de este tipo, de modelado poligonal, porque estas herramientas están especialmente diseñadas para eso, para poder simular la realidad y que las cosas se vean, repito, como yo quiero que se vean. No está pensado entonces para hacer otro tipo de cálculos. Pero eso significa que invierte mucho esfuerzo especialmente del hardware, en lograr ese objetivo, en que las cosas se vean bien. Lograr una imagen de este tipo, que repito, esta no es que sea la imagen más realista, pero más o menos se aproxima, se acerca al realismo. Esto es imposible con una herramienta de modelado paramétrico. Jamás en la vida se lograría una imagen así en Inventor, en Solidation, en SolidWorks, en CATIA, bueno, imposible lograr una imagen de este tipo con esas herramientas. Por otro lado, por ejemplo, si vamos a hablar de realidad aumentada, por ejemplo, otra vez, yo necesito es que el objeto se vea con unas características que traten de simular la realidad visualmente. Porque no sé si todos entienden el concepto de realidad aumentada, pero en ese caso lo que estoy haciendo es poniendo una capa eh, inexistente, digamos una capa visible pero inexistente a través de una pantalla sobre un elemento real, sobre un espacio físico real. Por eso se llama realidad aumentada, porque yo le agrego elementos a ese espacio real. En ese caso necesitamos que los objetos se vean como deben verse. No me importan realmente las medidas. Yo les mostraba, bueno, no recuerdo y me corrigen si sí. Yo a ustedes les mostré unos videos de unos portales en realidad aumentada o no se los mostré a ustedes. Oh, no, yo me acuerdo, no. Vale, entonces les muestro el caso. Este es un portal en realidad aumentada. Perdón, a ver. Por aquí, por acá. Listo. Entonces lo que uno hace es toma un dispositivo móvil, un celular, por ejemplo. Con ese celular apunta a un elemento que puede ser un marcador o en este caso hoy en día se puede sobre cualquier espacio porque, digamos, estas herramientas son capaces de calcular la geometría del espacio en el que estoy sin necesidad de que haya un elemento disparador de esa realidad aumentada. Repito, de esto puedo hablar un poco más a fondo si se requiere, pero básicamente la realidad aumentada es que yo voy a agregar un elemento en ese espacio físico que estoy viendo a través del dispositivo, de esa pantalla, por ejemplo, este andén, voy a hacer que aparezca en ese andén un espacio, un elemento, perdón, adicional, que es el elemento virtual dentro de ese espacio. Inicialmente, para poder hacer eso, necesitábamos una marca reconocible para el software, digamos, para el dispositivo, al abrir la cámara, que él apuntara a un elemento que pudiera reconocer y eso hiciera que apareciera ese objeto virtual. A eso se le llama disparador, el trigger en realidad aumentada. Pero hoy en día tenemos muchas herramientas que nos permiten hacer realidad aumentada sin necesidad de esos disparadores y puede simplemente hacerse sobre un cálculo X en el espacio. Entonces, por ejemplo, en este caso se calcula y aparece ese elemento, ese portal. Y puede ingresarse por ese portal. Todo esto obviamente lo estoy viendo a través del móvil. Se ingresa por ese portal y puedo ver el espacio y recorrer el espacio. Este es un proceso de realidad aumentada y aunque no lo crean, esto es, entre comillas, fácil de hacer, fácil de obtener el producto final.
No es nada difícil. Esto se hace con un programa que se llama, bueno, hay dos posibilidades, las dos más comunes, porque se puede hacer con muchas herramientas, pero las dos más comunes son llamadas Unity y Unreal Engine. Esas son las dos que más se utilizan para este tipo de procesos. Repito, hay muchas otras, pero son un poco más complejas. Las más difundidas son esas dos. Si ustedes buscan tutorial, portales, realidad aumentada, encuentran cualquier cantidad de videos en YouTube que enseñan paso a paso cómo hacer ese tipo de producto. No es difícil, realmente no es tan difícil. Sí requiere ciertos conocimientos previos, especialmente pues en cuanto a modelado, porque si yo no logro modelar, miren en una oficina, si yo no logro modelar ese elemento, pues de ahí para allá no voy a poder hacer el producto. Y ese tipo de modelos, pues son modelos poligonales. Este tal vez está hecho, sí, esta es animación. Estos objetos son hechos a partir de procesos de modelado poligonal, porque repito, no me importa realmente las dimensiones del objeto, que las características sean exactamente unas u otras, sino que lo que me interesa es que las cosas se vean de cierta manera. Soy insistente en ese término, digamos, en ese concepto, porque es muy importante entender que ese es el fin realmente del modelado poligonal. Todo esto está modelado. Entonces, ¿a qué me lleva eso de que las cosas se vean como se vean? Que el proceso de modelado es muy diferente o parte desde el principio muy diferente entre un método y otro, porque en el modelado paramétrico yo requiero de una serie de planos, haber definido unas geometrías y tener dimensionadas y acotadas unas geometrías para poder dibujar. Y les mostraba la semana anterior cómo cuando voy a hacer un modelo por ese método, lo que necesito es unas dimensiones claras y empezar a dibujar a partir de esas dimensiones. Esta pieza va a partir de un círculo que tiene un diámetro de tanto, con una altura de tanto, ta. ¿Qué ocurre por el contrario con el modelado poligonal? Aquí los planos usualmente no me sirven de mucho. Usualmente sí puedo, obviamente, obtener un modelo a partir de unas dimensiones, es factible, pero no suele ser el proceso dentro de este método. ¿Cuál es el proceso que vamos a utilizar para modelar poligonalmente? Las referencias. ¿Qué es eso de las referencias? Cuando buscamos, por ejemplo, en Google, algunas referencias de modelado, voy a poner aquí model, pero busquemos un objeto exacto para que nos muestre resultados más acertados. Digamos que voy a hacer el modelado de un personaje, ¿sí? De un personaje X. Yo suelo buscar en inglés, no porque no aparezca información en español, pero sí suele aparecer mucho más nutrido en inglés. Entonces voy a buscar, por ejemplo, aquí Character Model Reference. O sea, referencia de modelado de personaje. Y encontramos este tipo de imágenes. Entonces restringamos esto a tamaño grande. Listo. Y veamos qué imágenes nos muestra. Entonces, este es el tipo de imágenes que aparece. ¿Qué es esto? Es básicamente una secuencia de imágenes de cómo debe verse un objeto, o en este caso un personaje, o lo que sea, porque vamos a encontrar referencias de modelado de casi todo. ¿Por qué lo vemos por diferentes lados? Porque cuando yo lo vaya a modelar, necesito saber cómo es la geometría por un lado y por otro. En un momento voy a hacer un proceso muy rápido con algún objeto y mostrarles cómo es el proceso. Pero en esencia lo que yo necesito es ver claramente cómo es el objeto por todo lado para poderlo modelar, porque luego lo que vamos a hacer es llevar esa imagen al programa de modelado, vamos a poner esa imagen en unos planos que me sirvan ahí como punto de referencia y luego empiezo a modificar los polígonos. Entonces podemos ver, todos serán ejemplos similares, ¿no? El objeto visto por diferentes lados. ¿Qué debemos tener en cuenta para usar una referencia de estas? Que coincidan correctamente la geometría en todas sus vistas, en todos los lados que estoy apreciando coincidan. Por ejemplo, vemos que aquí hay unas líneas de referencia
que me permiten evidenciar que sí ocurre así en esta imagen. Vemos que la línea de referencia de la base de las botas hace que coincida en la base en las tres imágenes, que tenemos una línea de referencia a la altura de la rodilla, que hace que la rodilla coincida correctamente. Por aquí hay una en la que va esta mano, dos líneas entre las que está la mano derecha, y vemos que coincide con la mano derecha en la vista lateral, coincide con las dos manos en la vista posterior de la imagen. Aquí, por ejemplo, hay un detalle errado. La mano izquierda, por la posición de la referencia frontal, la mano izquierda está a esta altura, mientras que en la vista posterior, la mano izquierda está abajo. Ahí, por ejemplo, ya tenemos un error en la referencia de modelado. Y ya les muestro por qué va a ser un error. Entonces, bueno, aquí tenemos todas las referencias que quieran. Hay cantidad, hay muchas plataformas, sitios que permiten descargar ese tipo de referencias. Y en el caso de los personajes especialmente, solemos encontrar detallitos dentro de la imagen de referencia. Estos detalles son para corregir el modelo al final, porque una característica también común del modelado poligonal es que uno no modela con todo el detalle de principio. Inicialmente las cosas se modelan con el mínimo detalle posible y ya les muestro, repito, porque ya les voy a hablar de cómo es el proceso. Entonces voy a tomar, por ejemplo, esta imagen de referencia. Usemos esta imagen para ver imagen, abrir imagen. Listo, guardemos esta imagen. Guardar imagen y la voy a guardar aquí en descarga, sí, no importa. Voy a hacerles un poquito más grande en Photoshop porque está un poco pequeña. A ver. Listo. Entonces vamos a... ¿Se abrió o no abrió? Ah, es que no la estoy abriendo. Descargas. Ok. Abrámosla aquí. Y digámosle esta imagen que sea RGB de 8 bits, ok. Y el tamaño de la imagen que sea de 2400 por 1700 píxeles. Ok, está en transparencia, entonces voy a acoplarla. A acoplar. Listo. Y voy a hacerle un poquitico más de contraste aquí con una capa de ajuste de niveles. Vamos a darle un poquito más de contraste. Ahí está bien, perfecto. Otra vez acoplemos y guardemos esa imagen. Guardar. Listo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace con esta imagen en el programa de modelado 3D? Digamos que lo primero que yo hago es, si bien no es necesario tener en cuenta dimensiones exactas, porque finalmente lo que voy a obtener es una imagen. Entonces, una imagen, si este personaje mide, por ejemplo, supongamos, abrámosla, si este personaje mide 1,80 m, por poner un ejemplo, pues si queda midiendo 1,80, 1,81, 1,79, pues va a ser muy difícil, si no imposible, darnos cuenta de esa diferencia. ¿Qué es lo que necesito cuando hago este proceso de modelado? Que las cosas en proporción se vean más o menos del tamaño que deben tener frente a otros elementos en la escena. Por ejemplo, si él está al lado de una mesa y uno sabe entonces que para una persona de 1,80 la mesa puede llegar tal vez un poquitico arriba de la cadera. Si este personaje lo ubica al lado de una mesa y la mesa le da las rodillas, pues uno ya dice, no, ahí hay algo raro, ¿no? O esa mesa está muy chiquita o el personaje está muy alto. Pero si la mesa, supongamos que como diseñador uno sabe que una mesa de comedor está a unos 73, unos 74, 75 centímetros. ¿Qué? 73, 74, 75. Entonces, si uno ve una mesa, por ejemplo, que uno sabe que está a 75 centímetros y la ve a la altura de la cadera, pues uno dice, no, está bien. Si la ve un poquito más abajo, dirá, este es un tipo muy alto. O si la ve un poco más arriba, dice, este es una persona bajita o un niño o algo así. Pero nadie va a saber en una imagen si él mide 1,80 o 1,81. Entonces,
La imagen, si yo digo que él mide un 80 y la imagen tiene un espacio blanco arriba y un espacio blanco abajo, pues yo digo, la imagen puede medir tal vez 2 metros 10. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en el programa? Voy a crear aquí un plano por la vista frontal que mida 2 metros 10. Entonces voy a decirle que esto mida 210 centímetros y ya el ancho no me importa mucho, digamos unos 70 centímetros de ancho. Un poquito más, pongámosle 90. Listo, y dejemos esto de un solo segmento. Ok, voy a quitar esa grillita de fondo, esa rejilla de fondo. Y lo que voy a hacer básicamente es crear un material. Esto no se los voy a explicar aquí, pero básicamente lo que acabo de hacer es crear un material. Entonces a esta cosa vemos que ya se ve la imagen en ese plano. Entonces voy a ajustar esa imagen para que corresponda a las proporciones correctas. Entonces voy a ponerle esto. Esto se llama mapear, que es un proceso. Se me perdió, ya aquí lo vi. Que es un proceso muy común dentro de estos métodos de modelado, el mapeado. Pues estas herramientas están hechas es para eso. Por cierto, si hablamos de materiales, cuando hablamos de materiales en modelado poligonal, el material tiene como fin, de nuevo, darle la apariencia lo más real posible a ese objeto, para que al verlo se vea como se vería en la vida real. Entonces lo que me importan son las características visuales del material. Si yo voy a crear aquí materiales en este programa, lo que puedo hacer es, voy a capturar por ejemplo ese material, lo que puedo hacer es determinar cómo se deben ver sus colores, cómo se deben ver sus reflejos, cómo se deben ver sus transparencias, cómo se deben ver sus texturas, todo es visual, cómo se debe ver. Mientras que si hablamos de materiales en modelado paramétrico, el material tiene que obedecer a unas condiciones físicas. ¿Cuál es su conductividad? ¿Cuál es su coeficiente de flexibilidad? ¿Cuál es su densidad? ¿Cuál es su... Esos factores son los que debo tener en cuenta cuando creo un material en una herramienta de modelado paramétrico, porque como él tiene que hacer es cálculos para poder decirme esa pieza a usted le va a aguantar hasta 120 grados de torsión o esa pieza a usted le va a resistir 80 kilos sin romperse, él necesita saber, conocer esas características físicas del material, no las visuales, no le importan las características visuales. Por eso digo que una buena imagen, un render bueno, no se puede obtener de una herramienta de modelado paramétrico. Entonces, bueno, en este caso entonces tengo la referencia del personaje visto por el frente. Voy a... Ay, listo. Voy a sacar una copia de esto. Ok, y necesito la referencia del personaje por el lado. Ok, digamos esta. Voy a hacer el plano un poquito más chiquito. Ok. Listo, como vemos esto un poquito mejor. Y voy a ubicar este plano rotándolo sobre el eje Z 90 grados. Listo. Y lo ubico. Vamos a poner ese planito por acá. Listo, digamos algo así. Ok. Entonces, listo. Tengo lista la escena para crear mi modelo. Entonces, vamos a ver aquí. En todos voy a ver esto en sombreado y le digo en todas que me muestre los bordecitos. Ok, tomamos estos dos planos y los congelo. Estoy solamente narrando un poco cuál es el proceso, porque pues yo sé que seguramente no están entendiendo mayor cosa, pero es mostrarles cómo funciona el proceso de modelado poligonal a diferencia del paramétrico. Entonces, bien, aquí por ejemplo voy a, siendo un objeto simétrico, yo no voy a necesitar modelar todo el objeto, sino que con modelar la mitad de él, debería permitirme generar automáticamente la otra mitad. Entonces voy a hacer simplemente un planito, voy a dibujar un plano aquí cualquiera. Ok. Y a este plano le voy a asignar aquí un modificador. Primero lo voy a convertir en un objeto editable y voy a asignarle a esto un modificador que me permita
generar automáticamente la otra mitad. Ok, entonces en este caso el eje será Z, pero ese eje lo vamos a poner, listo, aquí. Ok, digamos algo así. Listo, entonces nos vamos a hacer el proceso de modelado. Siendo esto un objeto editable, un polígono editable, como les decía, pues yo lo puedo controlar a partir de sus subelementos. Entonces voy a ubicar estos bordes correctamente. Por eso necesitamos las dos referencias de modelado. Vamos a ver esto por el lado derecho. Ok, entonces este planito que ya corresponde, digamos, a cierta ubicación en el plano frontal, ahora lo voy a ubicar correctamente por el plano lateral. Entonces lo vamos a llevar hasta esta referencia. Ok, y voy a empezar a trabajar con sus vértices. Este vértice lo voy a llevar un poquito más abajo. Estos dos vértices los voy a llevar un poco más arriba y hacia adelante. Listo, digamos así. Como les dije hace un momento, uno de los objetivos de este proceso de modelado es que yo pueda obtener la geometría de la forma más sencilla posible, sin complicarme demasiado, porque después vamos a complicar ese modelo. Entonces, en principio, trato de modelarlo con la menor cantidad posible de geometría. Listo, luego este de acá, entonces voy creando modelos adicionales, digamos que este que vaya a la mitad de la nariz, este que vaya hasta la parte baja de la nariz y este hasta la altura de la boca y los ubicamos luego. Entonces esta que va a la parte baja de la nariz va por acá, este que va a la altura de la nariz va por aquí y el de la boca va por aquí, está bien, listo. Luego sacamos el polígono que va a ser la boca. Ok, polígono. Entonces, aquí les muestro el por qué es importante que las referencias coincidan. Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, llego yo aquí al cuello o al mentón solamente? Yo digo, listo, aquí me voy hasta el mentón. Entonces, en la vista frontal, ese polígono ya llegó al mentón y me voy a la lateral y resulta que, oiga, no, en el lateral me está quedando por encima del mentón. Ahí yo tengo que empezar a tomar decisiones. Entonces, ¿a cuál le hago caso? ¿Le hago caso a la vista frontal donde me está diciendo que ya llegó al mentón o le hago caso a la lateral donde me dice que no, que todavía le falta? Bueno, pues ahí puedo tomar un punto medio, ¿no? Ni por un lado ni por otro. Me voy como por la mitad y digo, listo, ya aquí es suficiente. Entonces, ok, aquí creo que faltaría uno. Bueno, no importa si falta uno. Miren lo que estamos obteniendo. Estamos obteniendo una forma que en principio no parece tener nada que ver con lo que quiero, ¿no? Con esa cara que quiero. Pero vamos a ver en un momento que sí tiene que ver. Entonces voy a duplicar estos laterales. Voy a tomar estos laterales. Ok, y los voy a duplicar hacia el centro. Ok, y esto los voy a mover hacia atrás. Ok, y voy a alinear esto de otra manera. Entonces vamos a tomar estos vértices y los voy a ubicar por el lado donde deban corresponder. Vamos, este por acá, este por aquí, listo. Este por aquí, por acá. Listo, ahí voy llevando la malla a sus puntos correspondientes. Entonces, bien, ahí voy estructurando esa geometría. ¿Qué va a pasar entonces con la geometría? Aquí tengo que bajar este polígono. Tengo que bajar este polígono. Entonces, vean cómo voy siguiendo la forma del objeto. Este, por ejemplo, tendrá que ir mucho más arriba. Y estos todos en general irán más arribita. Listo. Y este más abajo. Ok. Aquí si necesito ver el modelo debajo de lo que estoy haciendo, pues puedo hacer ese modelo transparente y así puedo visualizar mejor lo que va a ocurrir con él frente a la referencia de modelado. Entonces, bueno, digamos, para no demorarme tanto con el tema, digamos que ahí voy obteniendo la geometría. Entonces les decía que en principio puede parecer
que esto no tiene nada que ver con lo que estoy modelando, pero finalmente a esto después yo le voy a empezar a agregar detalles. Y vamos a convertir esto, espera un segundito porque aquí este vértice me quedó mal puesto. Este vértice lo voy a llevar aquí abajo. Ok, y por allá adentro. Ok, y este también lo voy a llevar por aquí y más adentro. Listo. Y este por acá. Listo, digamos que ese sí está donde corresponde. A este objeto entonces después le voy a empezar a agregar detalles por medio de opciones que me ofrecen este tipo de programas, como por ejemplo voy a suavizar esa geometría. Y vemos cómo ahora empieza a tener curvas. A partir de esos pocos polígonos que ubiqué, empezamos a generar detalles. Y ya teniendo una malla mucho más densa, puedo entonces seguir con el proceso de modelado y decirle a esto, por ejemplo, vamos por el lado derecho. ¿Sí? Decirle, por ejemplo, esto al lado derecho, voy a crear aquí unos segmentos adicionales. Listo, conectemos esto con un segmento y puedo, moviendo esos vértices, empezar a darle detallitos a esto. Entonces, que no, que la nariz quiero que se vea un poco más arriba y esto un poco más afuera. Estos dos un poquito más afuera. El de la boca necesito que salga un poco por acá. Y si necesito, si es necesario, dividir la geometría en más segmentos para darle más detalle a la forma, pues es posible dividirla y entonces ya empiezo a crear formas que generen realmente lo que queremos. Esto, por ejemplo, un poco más adentro para darle forma a la nariz. Sí, que necesito ya hacer los ojos. Bueno, entonces vamos a hacer los ojos. Entonces vámonos con este polígono. Digamos que los ojos pueden salir de podrían salir de estos dos polígonos. Entonces yo puedo tomar ahí esos dos polígonos. Voy a hacer un pequeño proceso entre ellos para generar un elemento adicional que me permita eliminar esto. Y me voy al vértice y le doy una forma muy básica de ojito. Digamos algo así, por ejemplo. Cerrando esto aquí. Y cuando empezamos a ver, miren, ya ahí tengo el espacio donde van a ir los ojos. Que bueno, en fin, digamos, el proceso lo que pretende es obtener una geometría muy compleja a partir de geometrías muy simples, ¿no? Muy, muy sencillas. Aquí me quedaron los ojos muy afuera, pero bueno, no importa. Creo que ahí logro dejar claro cuál es el proceso de modelado cuando recurrimos a este método. Y repito, no importa entonces realmente cuánto midan las cosas. O sea, yo no sé cuánto queda midiendo ese ojo. Necesito es que ese ojo se vea real, que se vea como yo quiero que se vea en el personaje. Bueno, y ni siquiera real, ¿no? Eso depende también de lo que esté modelando, porque puede ser que yo esté modelando un objeto que no sea real y pues justamente el objetivo sea que se vea como algo irreal. Pero lo importante es que se vea como yo quiero que se vea. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran consultar? Profe, y si le hace de una vez la boca para ver cómo sería todo el triángulo, o sea, las tres, las narices para ver cómo sería al final. No, al final me demoraría mucho en llegar, porque pues aquí estoy haciendo un proceso, digamos, muy, muy, muy sencillo, ¿no? Entonces, pues puedo hacerle aquí una boca, claro, pero vamos a ver si le podemos hacer una boquita. A ver, ¿cómo le hago aquí una boca? Pues voy a cortar esto. Voy a hacerle esto un pequeño corte a la altura de la boca.
Ok, y esto lo voy a cerrar, por ejemplo, aquí, aquí, y voy a cerrar esto hasta acá. Ok, y este polígono resultante lo voy a eliminar y empiezo a jugar ya con la ubicación de los vértices para obtener el resultado que quiero. Aquí, digamos, dentro del proceso que estoy haciendo, no voy a llegar al detalle suficiente como para, este lo moví para donde no era. No voy a llegar al nivel de detalle suficiente como para que se vea boca a boca. ¿Por qué? Porque básicamente este tipo de procesos requiere que yo empiece a agregar detalles. Entonces, por ejemplo, que bueno, ya tengo el vacío de la boca. Vamos a ver por el lado, porque esa boca quedó con el labio muy pronunciado afuera. Digamos que estos vayan un poquito adelante. Ok, y este vértice se van hacia atrás. Ok, empiezo a componer los labios. Y entonces luego nos corresponde la tarea de empezar a dividir la geometría para poder darle detalles. Entonces tengo que hacer aquí procesos de división o de romper esos polígonos para empezar a hacer detalles. Entonces, por ejemplo, aquí cortar esto aquí por la mitad para poder mover estos vértices que estoy generando. Por ejemplo, llevar este vértice un poquito más hacia adentro para hacer la comisura esta del labio, mientras que estos van un poquito afuera. Este no, estos dos sí, van un poquito afuera. Y entonces, si vemos el resultado, yo empiezo ahí a agregarle detalles a esos labios. ¿Sí? Este vértice, por ejemplo, un poquito más adelante. Y empiezo a hacer detalles, pero es un proceso lento, lento, lento. El proceso de modelado poligonal es un proceso que requiere paciencia, muchísima paciencia, ¿sí? En general, esto no es sencillo. Lograr un modelo bien hecho requiere de tiempo, de mucha práctica, porque no es un proceso sencillo, no es un proceso para nada fácil de lograr. Entonces, práctica, paciencia, mucha paciencia y, dependiendo de lo que uno vaya a modelar, conocimiento de los objetos que va a modelar. Por ejemplo, hay profesiones específicas dedicadas a este tema del modelado. Entonces tenemos para videojuegos, por ejemplo, existe el modelador de caracteres, la persona que se dedica única y exclusivamente a modelar personajes. Eso existe como profesión y es una profesión, eh, es una carrera completa, es una carrera técnica. Usualmente no conozco ningún país en el que sea una carrera profesional el modelado de personajes, pero es toda una carrera. Y por otro lado tenemos algo que llama Hard Surface Modeler, que es el que modela objetos para diferentes tipos de producción audiovisual. Y de nuevo, es toda una carrera. Él simplemente se dedica a modelar objetos, no modela otra cosa. Entonces, que modeló el electrodoméstico, que el auto, el árbol, lo que sea, el objeto que sea que necesite modelar, él estudia para modelar ese tipo de objetos. Hay otros que se llaman, bueno, es como detallista en español, y él se dedica única y exclusivamente a tomar esos modelos que otros hicieron y agregarle detallitos a esos modelos. Entonces, por ejemplo, en una película, ustedes cuando ven los créditos, fíjense en la parte que diga 3D y verán que son 30 personas trabajando única y exclusivamente en modelado e iluminación,
porque uno hace el contexto general, digamos, uno hace esto, otro empieza a agregarle detallitos, y ese que empieza a agregarle detallitos tiene que ser experto en anatomía, por ejemplo, experto, casi como un médico, o como un cirujano plástico. Tiene que saber al detalle cómo va cada músculo, cómo se mueve ese músculo, qué detalles tiene la piel, en fin, tiene que conocer eso a fondo. Por eso es que son carreras, porque deben saber todo el tema. Yo, por ejemplo, no soy bueno modelando personajes, como pueden ver, ¿sí? Aunque bueno, es un ejercicio rápido, pero no soy muy bueno modelando personajes porque no soy bueno en anatomía. No conozco muy bien el tema y hay que tener en cuenta otra cosa cuando uno hace este tipo de modelado. De haber empezado por el cuerpo para que no me la pusieran difícil. El cuerpo es más sencillo. Hay otra cosa que uno debe tener en cuenta cuando hace este tipo de modelado y es algo llamado los loops. ¿Qué es eso de los loops? Resulta que cuando yo creo un objeto, voy por ejemplo a hacer aquí un plano, digamos que yo voy a crear un objeto curvo. Supongamos voy a hacer el espaldar de una silla o la sentadera de una silla o cualquier elemento que sea curvo. Entonces voy a ponerle a este objeto, por ejemplo, 2 divisiones por acá y 2 divisiones por acá. Ok, eso lo voy a convertir en un objeto editable. Voy a tomar los vértices. Un objeto curvo, a partir de una forma muy sencilla, se podría obtener, por ejemplo, moviendo simplemente estos 2 vértices. Los voy a escalar un poco. Este con este, con este y con este. Los voy a escalar hacia adentro. Ok, y listo. Ya con esto uno puede obtener de un objeto recto un objeto curvo, porque si esto finalmente lo suavizo, vamos a ponerle un suavizado, a subdividir la malla para generar curvas. Entonces vean que él empieza a hacer curva de esto. Miren que lo que era un lado recto, ahora él empieza a reestructurar como si fueran curvas. Pero miren lo que ocurrió en las esquinas. ¿Por qué está ocurriendo esto en la esquina? Porque este objeto no tiene un loop determinado, es decir, una secuencia de esas caras determinada. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Voy a copiar este objeto a un lado para mostrarles la diferencia. Vamos a hacer una copia de este objeto aquí a un lado. A este objeto ahora le voy a generar un loop de modelado. Entonces, tomemos esto y pongámosle aquí un pequeño loop. Ok, listo. Esto que acabo de crear es una secuencia de caras que le indican al programa cómo debe entender la geometría. Y a esto se le llama loop. Loop es como ciclo, ¿sí? Eso traduciría, ciclo. Entonces he hecho un ciclo, ¿sí? He hecho un ciclo que le permite al programa saber que esto debe continuar. Y solamente habiendo hecho ese ciclo, miren la gran diferencia en la geometría final cuando suavizamos. Esta geometría queda con esos puntitos, pongámosle 3 subdivisiones, queda con esos puntitos en las esquinas que se llaman puntos de tensión, mientras que este otro objeto, si lo suavizamos, miren, ven la gran diferencia entre la curva en un objeto y en otro. Entonces yo puedo tomar este objeto y seguir trabajando con él. Voy, por ejemplo, a ponerle a esto un grosor. Vamos a darle grosor a esa forma. Shell, digamos. Veamos esto por aquí. Ok. Entonces démosle un pequeño grosor. Listo. Veamos aquí los bordes. Ok. A ese pequeño grosor le voy a asignar también un redondeo. Voy a ponerle aquí un pequeño redondeo. Chamfer, se me perdió el chamfer. Ok, digamos, más pequeño. Listo, un pequeño redondeo más sencillito. Ok, aquí lo voy a poner en cuadraditos. Listo, en cuadraditos. Bien. Y voy a curvar esto.
Entonces digamos que a esto le pongo un modificador que me permita curvarlo. Listo, voy a subir estos puntos para darle curvita a esos con estos. Ok, para darle curvita, mientras que estos de abajo los voy a llevar un poco más abajito y voy a poner los de atrás un poquito más arriba, mientras que estos los voy a dejar un poquito más abajo. Ok, y esto finalmente lo suavizamos y tenemos... Ah, yo le puse esto, el chamfer como no era. Listo, hagámoslo por aquí. Hasta aquí colapsemos. Listo. Y voy a redondear ahora sí estos bordecitos. Listo, seleccionemos aquí. Un modelo, porque a esto hay que dedicarle mucho tiempo. Es más fácil en cierta medida el modelado paramétrico teniendo en cuenta ese aspecto. Porque en el modelado paramétrico, como yo ya debo tener todo dimensionado, digamos, hay un trabajo previo de dimensionar el objeto, de definir sus características geométricas, pues entonces allá yo simplemente voy dando dimensiones y voy generando la geometría a partir del método, del proceso que sea, que se requiera, pero lo hacemos de forma muy controlada y las cosas se van rápidamente, se va viendo que la geometría obedezca a lo que yo esperaba. En cambio aquí no, aquí es de, bueno, tengo esta forma, esto le faltó un detallito, entonces, bueno, entonces quiero tomar ahora aquí estos vértices y voy, por ejemplo, a tomar estos vértices de abajo y que quiero que esto quede como con más huequito, entonces voy a mover esos vértices de abajo más para abajo para darle más concavidad a la geometría y empezar a ver el detalle y entonces el lado se ve bien o le pongo más segmentos, que quiero ponerle a esto algún detallito por aquí arriba, entonces voy a hacer que tenga medio espaldar, entonces voy a tomar, por ejemplo, estos polígonos de aquí y voy a sacar de esos polígonos el espaldar de una vez. Ok, entonces ya tengo... Dime. Una pregunta, Freddy. Claro, dime. Eh, yo necesito, por lo menos hablo de un caso que estamos aquí viviendo dentro de lo que estamos haciendo, y es que necesitamos hacer un tipo de cuello para una camisa diferente. Yo Sí, sí. podría escanear ese cuello y pues mandarlo a este programa para poderlo hacer. Escanear, o sea, tú ya lo tienes físicamente hecho. Sí, digamos que yo lo tengo físicamente hecho, yo lo tengo troquelado, por decirlo así. Yo Sí, claro. podría como escanear ese cuello, mandarlo a este programa para darle la forma que yo necesito. Ok. Digamos, troquelado te refieres a tú tienes los patrones ya listos planos. Sí, exacto. Traer esos patrones planos. ¿Es posible escanearlos? ¿Te refieres a escanearlos como imagen, como fotografía o escanearlos en 3D? Porque es que hoy en día existen los dos métodos. Ah, sí. Pues sí, o sea, sería como escanearlo de tal forma que yo pueda darle una forma al cuello de lo que nosotros necesitamos o lo que estamos haciendo. Entonces, es decir, si yo escaneo a través de una imagen, lo monto en el programa y yo podría darle pues, la curvatura, todo lo que necesitamos y se podría hacer a través de este programa. Es factible, lo que pasa es que sería, supongamos, si yo pongo aquí patrones ropa, por poner algo, no sé si me aparezca algo. Digamos esto. Veamos imágenes grandes. A ver, supongamos yo tengo esto, ¿sí? Por decir algo. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo podría, voy a guardar imagen. Listo, guardemos esa imagen. Entonces, supongamos que ese es el patrón que yo necesito modificar y necesito empezar a modelar a partir de ese patrón la,
la pieza. Es factible, solo que a partir del patrón es complicado un tema y es más que el patrón, debería tener referencia de cómo quiero que quede la prenda finalizada, ¿sí? Es decir, me serviría más, por ejemplo, esto. Este tipo de detalles serían más útiles para este tipo de modelado. ¿Por qué? Porque sí, yo puedo traer esa pieza aquí y, por ejemplo, voy a reemplazar aquí simplemente la imagen para no crear otro plano y voy a utilizar esta. Listo. Entonces supongamos que, a ver, le ajustamos la imagen. Listo. Y veamos el patrón por el frente. Bueno, digamos que este patrón lateral. Aquí ni siquiera necesito el otro plano. Además son dos patrones simétricos. Entonces yo puedo decir, bueno, voy a tomar aquí un planito. Voy a crear aquí un pequeño plano. Es más, esta geometría está sencilla. Un pequeño plano que tenga un solo segmento. Ok. Voy a hacerlo medio transparente y voy a convertirlo en un objeto editable. Ok, empiezo a jugar con sus vértices. Entonces yo digo, bueno, este vértice de aquí va por acá. Luego la geometría quedó pegada al plano. Separémosla un poquito. Ok, listo. Listo. Entonces voy a tomar aquí este ladito, lo voy a duplicar hasta aquí arriba y lo voy a duplicar hasta aquí arriba y este lado lo voy a duplicar aquí abajo. Entonces tomo este vértice, llevo esto por aquí, luego aquí vemos que nos hace falta detalle, pero bueno, ya lo corregimos. Y este va a ir a esta altura. Ok, voy a agregar un segmento adicional a través de todos estos vértices. Voy a conectarlos y voy a poner ese segmento adicional. Digamos, estos dos van a la altura aquí del cuello. Este está bien por ahí. Y este vértice ya se va para abajo. Ok, aquí para el lado. Y aquí también me falta un segmento adicional. Entonces voy a crear esto aquí. Y lo voy a conectar. Y este vértice nuevo que apareció lo voy a llevar acá para que me dibuje la curva. Entonces digamos que ahí ya estoy más o menos obteniendo el patrón. Listo, digamos algo así. Y, perdón, cuando yo empiece a subdividir esto, pues ya voy a ver un patrón similar al que tengo de referencia, ¿sí? Y puedo empezar ya a modificar los vértices de nuevo para que el resultado sea el que quiero que corresponda. Digamos, este vértice más adelante, este más atrás, de pronto este más abajo, en fin. Y ahí vamos jugando con ellos como querramos. Ahí hay varios métodos a seguir, pero como estoy partiendo del patrón, pues yo finalmente lo que voy a obtener es esa pieza plana y luego tendría que ponerme a darle la forma. Entonces me tocaría ya, ok, entonces ¿cómo es la forma de esto a partir de ese patrón? Ah, no, es que estas piezas van atrás. Entonces llevemos esto aquí adelante, digamos, y quitémosle la transparencia. Entonces que esta parte de la pieza va por acá atrás, mientras que estas de la mitad cojamos aquí los bordes. Listo, estos de la mitad van a ir, supongamos, qué sé yo, una cosa así. Y entonces a darle la forma a la prenda a ojo no, digamos como si estuviera haciéndolo realmente, o sea, cogiendo el patrón y doblándolo, pero, ¿qué pasa? Que él no está conservando el material, no está conservando la cantidad de material. O sea, yo puedo coger esto y llevarlo tan atrás como quiera, lo cual en la vida real no ocurriría, porque pues estoy limitado por el material. Aquí ese límite no se da. Entonces, más que tener el patrón de referencia, lo ideal sería tener el objeto ya finalizado, la prenda o el cuello o lo que sea que vayas a modelar ya finalizado, tomarle fotos para hacer el modelo o hacer los dibujos. En lugar de hacer el dibujo del patrón, hago el dibujo de la prenda de vestir, porque ahí el tema es distinto. Si yo ya tengo la prenda de vestir,
digamos aquí, pongamos, es que esta nos sirve, ¿no? Esta nos serviría de referencia. Guardemos esta imagen y cambiemos el material por el de esa imagen. Ok, listo. Entonces supongamos que, digamos que es así, ¿no? Ahí va a quedar un poquito gordita. Bueno, usemos ajustemos la imagen. ¿Sí? No, sí, es que la estaba viendo muy en perspectiva. Listo, entonces yo tengo el plano aquí y copiamos este plano para la referencia lateral. Ok. Y esto rotémoslo 90 grados. No, 180. Ok, y pongamos esto por aquí, por acá, y subámoslo para que corresponda. Entonces voy a hacer aquí una pequeña caja de referencia. Vamos a hacer una caja por aquí que me dé más o menos el manto virtual de la prenda. Ok, listo, hagámosla semitransparente y voy a organizar esa caja para que corresponda bien a la altura de la referencia. Entonces aquí está bien, por el lateral. Listo, por el lateral está bien. Y ahora, por el lado, ubico la referencia. Aquí tenemos es espalda y delantera. Bueno, ahí necesitaríamos una vista lateral de la prenda de vestir, ¿no? Pero bueno, supongamos. Entonces voy a mover esto para que la referencia corresponda. Ahí, por ejemplo, la referencia no corresponde en tamaño. Entonces, bueno, eso hay que corregirlo, pero eso se corrige desde el dibujo. O sea, ustedes, si están diseñando una prenda de vestir, pues podrán hacer los dibujos de cómo quieren que finalmente quede esa prenda de vestir. Entonces, hagamos un poquito más grande esto. Pero Ok. disculpe, ahí sí se podría, o sea, uno puede dibujar cómo quiere que uno quede, ¿cierto? Pero uno ahí le puede dar el tamaño, la forma, todo, ¿cierto? Y escalarlo. Exactamente. Exactamente, claro, claro. Ya tú le puedes dar el tamaño, digamos. ¿Qué ocurre con respecto al tamaño? Es lo mismo que les mencionaba cuando iba a empezar a modelar el personaje. Si este vestido tiene una altura de 1,20 m, por poner algo, ¿sí? Si el vestidito este tiene una altura de 1,20 m, aquí creo que ya logré que correspondan las referencias. Si tiene una altura de 1,20 m, pues entonces yo dibujo, digamos, hago el dibujo de la prenda en una hoja de papel con las características que considero, dibujo cómo se ve por el frente, cómo se ve por el lado y hago que coincidan esos dibujos, ¿cierto? Recuerden lo que les mostraba cuando buscaba la referencia de modelado del personaje, y es que usualmente esto va a tener unas líneas de referencia para asegurarnos de que sí coincidan las formas. Este, por ejemplo, es un dibujo hecho a mano como referencia de modelado, pero se fijaron muy bien en que sí coincida la geometría, que la altura del cuello sea la misma en todas las vistas del objeto, que la altura de la cabeza, que etcétera, etcétera. No sé si de pronto encontramos una referencia de modelado de una prenda de vestir, por ejemplo. Sí, por ejemplo, de esta chaqueta, ¿ves? Pero bueno, es que esa ya está modelada y luego se extrae la referencia, pero se puede hacer simplemente con el dibujo, ¿no? Con el dibujo se hace la referencia fijándose en esos factores, ¿no? En que coincidan las diferentes vistas. Luego Profe, ya es llevamos. que digamos yo que tengo ropa y accesorios para mascotas. Sí, Nosotros ese tipo de modelado, nosotros lo hacemos pues realmente esos moldes que nosotros les llamamos moldes, los pasamos a Illustrator, sí, porque digamos que esa aplicación sí nos permite, pues digamos que no es tan especializada como esta que usted nos enseña, y dos, nos permite pasar las cosas a tamaño real e imprimirlas en tamaño real, que digamos que uno de nuestros compañeros que ahorita habló, que al final uno requiere ese escalar, porque cuando uno hace ese tipo de cosas, igual que las prendas, pues tú necesitas escalar las tallas. Es mucho más fácil escalarlos porque así te permite como en forma real
en medidas, porque tú lo configuras para impresión en medidas en centímetros, en metros, como lo estén manejando, y se hace mucho más fácil pues para ese tipo de procesos, se me hace a mí. Sí. ¿Cómo se llama la herramienta? Perdona. Illustrator. Ya. Pero en Illustrator te refieres a hacen el patrón, otra vez. Exacto, el patrón. Sí, porque ese pues digamos que uno no lo requiere tan 3D, sino Sí, que como son realmente prendas que se cortan sobre tela, tú sí. requieres es el patrón plano y ahí ya haces la escala de las tallas. Claro. Lo que pasa es que son dos aplicaciones distintas, digamos, serían dos objetivos diferentes. Obtener el patrón o dibujar el patrón, sí, pues para eso pueden o hacerlo a mano o usar herramientas de dibujo vectorial como Illustrator, ¿sí? Que ya se las había mostrado, Illustrator o cualquiera de las que hablamos cuando hablamos de de dibujo vectorial, pero porque ahí el objetivo sería obtener el patrón para el corte. Pero en este caso, Harold quiere tener el modelo 3D de su prenda o de su objeto o de su Ah, no, producto sí, ahí sí toca en este tipo de aplicaciones. en este tipo de aplicaciones. Hay una, Exactamente, dime, porque lo que necesitamos es mirar cómo nos va a quedar antes de, ahí sí, de entrar a corte y todo esto, para obviamente evitar el error, ¿no? sí, hay una herramienta que voy a empezar a estudiar, porque yo todavía no la sé usar, pero como yo modelo objetos, hay una herramienta que se llama Marvelous Designer. Miren, Marvelous Designer. Y Marvelous Designer está hecha para hacer ropa. Permítame un segundo. Les muestro aquí un pequeño video. Este no lo he visto, ¿no? Pero entonces, miren, Marvelous parte es de una estructura preestablecida, ¿no? Como qué tipo de prenda voy a diseñar. Ponemos un modelo, seleccionamos unas características para ese modelo y empezamos, miren, a partir de una estructura simple. Sí, esto es modelado poligonal, de nuevo, miren, él está creando un elemento poligonal con varios ángulos que me imagino después va a proyectar sobre ese cuerpo, supongo. Mira, ahí hizo como la referencia, ok. No, repito, no conozco el programa, o sea, no les estoy diciendo cómo se hace porque no sé cómo se hace, estoy diciendo lo que veo. Pero pues son procesos que digamos son muy comunes a este tipo ahí me imagino que creó un tipo de costuras, como por donde se va a coser una prenda con la otra. Sí, miren, ahí está creando es un patrón de costuras. De este lado se une con este lado y después supongo que le dice genérela y él genera, sí, miren, ahí lo va a generar, ok, lo ajusta y él genera la prenda a partir de ese patrón que se hizo inicialmente, se dibujó inicialmente, la proyección de ese patrón, porque me imagino que él proyecta, ahí está escalando para ponerle más tela o menos tela. Y miren cómo es el comportamiento del objeto. Es un comportamiento de tela. Entonces ya no tan ajustado, le empezó a agregar material para dejarla más holgadita y con esa manita lo que está haciendo es simplemente reorganizando la malla. Esto es modelado poligonal, porque finalmente lo que vamos a obtener de este programa, por ejemplo, de Marvelous, es un objeto como el dragón que les mostraba ahorita. Es un objeto que finalmente está compuesto por una serie de caras de polígonos, ya sean triangulares, cuadrados, lo que sea, pero el proceso de modelado es diferente, porque el proceso de modelado no es tan, como yo les estaba mostrando, sino es un proceso que está más enfocado en el tema del modelado de prendas de vestir. Esta herramienta por ahí tengo un curso, compré un curso en una plataforma y voy a empezar a estudiarla porque me interesa aprender a usarlo. Pero para el que quiera aprender a hacer ropa, pues creo que esta es la herramienta, ¿sí? Ideal, pues para poder obtener, como dices tú, ver cómo quedaría la prenda previamente antes de irme a fabricación. O sea, un modelo, un prototipo digital de la prenda. Y al poderlo
exportar como objeto 3D, porque finalmente eso es lo que va a obtener un modelo 3D, pues también puedo llevarlo a, por ejemplo, un proceso de impresión para imprimir la prenda o verla tridimensionalmente en un objeto. Entonces puedo imprimir la escala para ver una maquetica de la prenda de vestir, ¿sí? Pintarla, qué sé yo. O sea, se pueden hacer tantas cosas con los modelos tridimensionales. Crear un catálogo a partir de prendas que ni siquiera tengo hechas. O sea, hoy en día no necesito tener la prenda hecha para hacer el catálogo. Puedo hacer algo así y sacarle esto una buena imagen y después de llevarla a este programita, obtener el render que quiero obtener, puedo hacer el catálogo y vender sin necesidad de haber tenido que hacer físicamente las prendas. Obviamente ya ahí dependerá de si usted finalmente sí va a lograr hacer la prenda tal cual como la está mostrando en su catálogo, porque son dos procesos diferentes. Pero pues ahí sí cada cual se arriesga en cómo vende su producto. Pero creo que esta es la herramienta para ti, Harold. Marvelous Designer. ¿Qué crees? No, sí, lo estoy observando y está muy, muy, muy buena. Igual ya la anoté por si acaso para mirar cómo se podría manejar. Muchas gracias, de verdad. No, no, no. Es porque sí sé que tenemos varios proyectos enfocados en ese tema de vestuario, accesorios y si bien sí es posible obtener productos y modelos 3D de esos productos por estos métodos, pues hay herramientas especializadas que sirven específicamente para eso. Y pues Marvelous es para el que esté haciendo prendas de vestir, Marvelous es el ideal. ¿Por qué lo conozco? Porque como yo hago modelos para renders arquitectónicos, pues se utiliza mucho Marvelous para hacer, por ejemplo, sofás o sillas, para hacer la parte textil de los muebles, por ejemplo. Entonces, por eso conocí Marvelous y por eso lo quiero aprender a estudiar, porque uno lo que puede hacer es, por ejemplo, supongamos que esto no es rígido, sino que es un cojín que tenga tela y arruguitas y no sé qué más cosas encima, pues yo puedo llevar este modelo previo a Marvelous, digamos, exportar esto, llevarlo allá a Marvelous y en Marvelous hacer como están haciendo ellos con las prendas de vestir, pero para el tapizado de este elemento. Entonces defino un patrón pues cercano a lo que busco, defino por dónde van a ir unas costuras y empiezo a generar la geometría de la tela que va a cubrir esta base. Y así obtengo entonces el tapizado de la silla y el modelo súper realista, por lo menos geométricamente, del tapizado de la silla. Hay un tipo, si alguno de ustedes quiere seguirlo, que se llama Goglop, pero es que no me acuerdo, Goglop, ahora no me acuerdo, bueno, es que no me acuerdo el nombre del señor. Ah, sí, él. Arten Goglop. A este señor tiene un canal en YouTube, Arten Goglop, y enseña a modelar ese tipo de cosas y usa las dos herramientas, 3 Studio Max y Marvelous Designer. Y el tipo modela productos. Mire, por ejemplo, ahí este es una guía de cómo modelar ese bolso. Entonces él utiliza, esto es Max, ¿sí? Entonces utiliza 3 Studio Max y ahí muestra el proceso. Esperen porque aquí me está saltando publicidad. Voy a mostrarles en el otro que este no me muestra publicidad. Goglop. Listo, Arten Goglop. Videos. Entonces les decía que en ese caso él muestra el proceso usando Max y luego me imagino por ahí adelante para ciertos detalles. No, aquí todo lo está modelando en 3 Studio Max. Todo lo está modelando en Max. Y esto es un proceso de modelado poligonal. Los cerrajes. Sí, por acá. Aquí se fue a Marvelous Design. No, mentiras, aquí está texturizando. Sí, en este no usa Marvelous, en este solo usa Max. Pero hay varios ejemplos donde usa Marvelous para detalles de tela. Entonces, me imagino que, por ejemplo, aquí en este, que tiene el tendido sobre la cama, entonces modelará la cama en Max y posteriormente llevará ese modelo. Ahí está en Marvelous.
Entonces llevó el modelo a Marvelous para allá agregar los detallitos de cómo quiere que se vean los cojines y cómo quiere que se vea la tela del tendido y no sé qué. Entonces este señor, y miren, todo el tiempo está trabajando entre los dos programas, entre True Studio Max y Marvelous Designer. Entonces es una muy buena guía. Él no habla, además es ruso y pues tampoco le entenderíamos mucho menos que algunos de ustedes hablen ruso. Entonces no se le entendería, pero en el tutorial él muestra el paso a paso de cómo hacer. Pues lo que yo hago cuando quiero seguir algún tutorial de él es simplemente me llevo esto a velocidad de 0.25 y veo detenidamente cómo hace todo, ¿sí? Veo el paso a paso y trato de seguir el paso a paso. Obviamente, para poder seguir un tutorial de este tipo, uno, ya debo saber usar True Studio Max y dos, ya debo saber usar Marvelous Designer, porque si no, pues difícil seguirlo. Pero si ya tengo los conocimientos base de ambas herramientas, ya seguir un tutorial de él es relativamente sencillo y el tipo muestra unos procesos, pues unos resultados impresionantes. Entonces creo que por ahí sería para ti especialmente y de pronto en tu caso también. Fue Sandra quien fue que nos dijo que estaba haciendo prendas de decir. Qué pena que no me fijé quién me estaba hablando. ¿Quién fue, perdón? Yo, ropa y accesorios Paola. para mascotas. Ujú. Paola, eso. Entonces de pronto en el caso de ustedes, pues esa sea una buena herramienta. Entonces, bueno, el tema es, volviendo otra vez al eje de la charla, todos estos son procesos de modelado poligonal, todos ellos, porque finalmente cumplen las mismas condiciones. Uno, yo no me voy a fijar en las dimensiones a fondo. Lo que necesito es que el objeto se vea como quiero que se vea. Dos, el objeto final se va a obtener de modificar la ubicación de estos polígonos, de toda esta cantidad de cuadraditos o triangulitos o polígonos de X cantidad de lados. Lo que estoy haciendo es reorganizando la ubicación de esas piecitas, de esos pequeños polígonos, para obtener un modelo final. 3. Solemos utilizar referencias de modelado para este tipo de proceso y no un plano con dimensiones, sino un dibujo, una foto o algún elemento que me sirva como referencia para hacer el modelo finalmente de esa pieza, de ese objeto. 4. Pues ahí ya, según el proceso, pues debo atender ciertas condiciones, como mencionaba, por ejemplo, el caso de los loops, de cómo generar esa malla correctamente para que el resultado me dé las geometrías que quiero que me dé. Entonces debo entender, digamos, eso se llama topología del objeto. Es importantísimo entender eso de la topología, que se refiere a cómo esos planos se deben organizar en el espacio para poder generar las curvas que quiero. Si ustedes buscan topología, bueno, van a encontrar aquí una cosa de química, ¿sí? De cómo se organizan los átomos según la estructura química que se requiere, pero topología también se refiere a este tipo de formas, de cómo se estructura la geometría para obtener ciertas formas. Y si buscamos topología 3D, para hacer una búsqueda un poco más específica, pues encontramos esto. Y esto me muestra cómo se debe organizar una malla para que las curvas correspondan a lo que debe corresponder. En modelado de personajes, la topología es indispensable, no solo para lograr las curvas que quiero, sino por si voy a animar este objeto, si yo voy a hacer una animación de esa cara, pues necesito que esto se comporte como se comporta nuestra cara, los músculos de nuestra cara. Entonces, por eso les decía que quien modela personajes debe saber muchísimo de anatomía, porque debe saber cómo están dispuestos los músculos del cuerpo de lo que esté modelando. O sea, si es una persona, debe saber cómo van los músculos de la persona, si es un animal o si es un personaje creado, debe determinar cómo sería la musculatura de ese personaje. No sé si ustedes alguna vez han visto cómo se hizo tal producción en animación 3D, cómo se hizo Toy Story, cómo se hizo, y usualmente para ese tipo de producciones, ellos primero, un artista, un escultor,
hace el muñequito del personaje y ellos tienen el personaje ahí puesto en arcilla, lo tienen en la mesa mientras modelan porque necesitan ir definiendo cómo sería su estructura muscular para poderlo modelar correctamente. Entonces, la topología es indispensable cuando hacemos procesos de modelado poligonal. Entender cómo va esa forma, cómo se debe organizar. Entonces, bien, con esto finalizo la sesión de hoy. Luego voy a ahondar un poco más en estos procesos y voy a hablarles de materiales, iluminación, cámaras, digamos cómo se tienen en cuenta esos aspectos según el tipo de producto que quiero obtener, cómo o qué debo tener en cuenta, por ejemplo, al poner una cámara si yo quiero hacer una animación, o qué debo tener en cuenta al poner una cámara si quiero tener una imagen estática, o qué debo tener en cuenta al poner una cámara si quiero obtener un producto para realidad virtual o realidad aumentada. ¿Qué tenemos en cuenta cuando creamos materiales en un método y en otro? Yo lo mencioné hoy, pero quiero mostrarles el ejemplo de cómo se crean materiales cuando los creo para obtener una buena imagen en una herramienta de modelado poligonal, a diferencia de cómo se crea un material cuando lo creo para un proceso de simulación en un método de modelado paramétrico. Entonces, esas serán las próximas sesiones. ¿Alguna pregunta, alguna observación, algo que quieran comentar? No, profe, todo claro. Bien, profe, gracias. Bueno, ¿qué tan claro? No estoy seguro. Pero No, muy interesante. Personalmente, estoy viendo ya mi logo, así modelado, el arbolito, las manitos que vienen como si fueran mariposas y se posan. O sea, mi mente está volando. perfecto, ese es el objetivo, justamente. No que aprendan a hacerlo, porque en este curso no lo van a aprender a hacer, pero sí abrir su mente, ¿no? Lo comentábamos hace 15 días cuando nos preguntaba, no me acuerdo el nombre, Leonardo, creo, pero ¿para qué me puede servir esto? Como les dije ese día, es abrir su mente para que, como dices tú, se les puedan ocurrir cosas. Así no las sepa yo hacer en este momento, pero se me ocurre que podría usar esto para tal o cual objetivo dentro de mi proyecto. Y finalmente, después de que la idea está y sabemos que se puede hacer, ya de más está simplemente aprender a usar la herramienta o buscar quién la sepa usar para que me pueda ayudar a hacer lo que quiero. Entonces, ese es justamente el objetivo, así que me alegra que se esté cumpliendo, que se les vengan ideas a la cabeza. Bueno, Sí. detenemos la grabación. A ustedes, muchas